Querida iglesia del Señor, Dios me les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, elevo esta oración, este ruego delante de tu santa presencia, para pedirte de que el mensaje de hoy traiga a nuestro favor la mirada de tu gracia, no solo para regeneración, sino también para santificación a tu pueblo. Te lo pido en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Estamos predicando una serie de mensajes en el libro de Ruth que hemos titulado La redención del amor soberano de Dios. Luego de poner los cimientos de este estudio, al meditar en el capítulo 1 de Ruth, ahora nos entramos al segundo capítulo del libro de Ruth para llevar a cabo la construcción de esta maravillosa historia de amor redentor. De igual manera, al analizar los elementos que encontramos entre líneas en este segundo capítulo, pues vamos a continuar exponiendo la soberanía providencial de Dios y su cuidado especial que Él tiene para con sus hijos, pero con la diferencia a que vamos a aprender acerca de su carácter con respecto a la construcción de la obra de redención en su Hijo Jesucristo, y también de su cuidado como Señor protector eficaz. Desde este punto de vista, es pertinente ahondar en principios que nos van a llevar a descansar y a confiar plenamente en su gracia, en su protección y en su provisión providencial. Miren, mis queridos hermanos, en este capítulo 2 de Ruth vamos a ver especialmente estas tres características de Dios, las cuales son entendidas en las expresiones. Versículo 2: en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Versículo 12: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Versículo 14: ven aquí y come de el pan. Estos son símbolos que las Escrituras emplean para mostrarnos gráficamente la realidad de que nuestro Dios tiene un cuidado especial para sus hijos. A través de estos símbolos se nos facilita, ¿sí?, conocer la realidad de la gracia misericordiosa, de su refugio seguro y de su provisión para cubrir abundantemente las necesidades de sus hijos, a los cuales
está acercando o llevando muy bondadosamente a la salvación y a las recompensas eternas. En este capítulo quiero llevarlos a que puedan descansar llenos de confianza en el Señor de toda gracia, de refugio y de fidelidad. Porque el Dios o el Señor del cual hablamos en el capítulo 1 es un Dios soberano, es un Dios cuidador y providente. ¿Qué significa esto? De que Dios no escatimó detalle para darnos a entender su gracia fiel, protectora y sustentadora para con sus hijos, no importando que sean pecadores. Por lo tanto, al meditar en este segundo capítulo, vamos a estar resaltando la gracia de Dios, su refugio seguro y provisión de Dios para con Noemí y Ruth, como también por ende para su posteridad. Y ciertamente estas mujeres han sido también puestas como ejemplo, ¿sí? Como ejemplo, para mostrarnos las dinámicas extraordinarias y el cuidado sobrenatural que emplea el Señor para revelarnos a nosotros sus bondades nuevas y fieles cada mañana. De esto estaremos dando fe en el desarrollo de este capítulo. Y hoy comenzaremos a exponer su aspecto de su carácter bajo el título Hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y en primer lugar quiero que noten la identidad del pariente redentor. Lean por favor el versículo 1 del capítulo 2 de Ruth. Dice que tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. El escritor se limita a mostrarnos una pequeña introducción de transición relacionada con el parentesco que tenía Noemí con Booz. Y sin lugar a dudas, Booz es el personaje central, no solo de este capítulo, sino de todo el libro, porque Booz representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo escucharon? Booz representa a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor. Este pariente de Noemí, dice el texto que era que rico, fuerte de riqueza o de fuerza. Pues de hecho su nombre en hebreo, que es Boaz, significa en él hay fuerza. Eso significa en él hay fuerza. Y era de la familia de Elimelech, el difunto marido de Noemí. El Señor Jesucristo, representado con Booz, es nuestro pariente cercano, porque Él tomó de nuestra misma naturaleza. Él se hizo semejante a los hombres. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: por cuanto los hijos
participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Y el versículo 17 de Hebreos 2 afirma: por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Y Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, 2 de Corintios 8:9 dice el apóstol: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo que rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si dar de nuestras riquezas a los pobres es una obra elogiable, ¿qué gracia podrá compararse con la de nuestro Señor Jesucristo? Que por amor a nosotros Él se hizo pobre, siendo ¿qué? Rico. ¿Sí? Desde antes de la fundación del mundo, ¿sí?, Él ha disfrutado de las infinitas riquezas en el seno del Padre, ¿sí? Pero por nosotros Él se hizo ¿qué? Pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Esto es, de que Él asumió la humillación de la cruz para obtener las riquezas de nuestra redención. Y esto es lo que hará Booz en última instancia por Ruth, cuando Él lleve a cabo la redención, como lo vamos a explicar más claramente en el capítulo 4 de Ruth. Pero también quiero que noten esto: el Señor Jesucristo es todopoderoso. Él es fuertísimo en poder, y no solamente a través de su poder, Él creó todas las cosas y les fijó leyes para su orden, sino que también a través de su poder Él destruye a sus enemigos, a Satanás, a la muerte, a todos los hombres perversos, para protección de sus hijos. Esta es la identidad que el narrador inicia introduciendo de este varón llamado Booz, al cual Noemí halla gracia delante de sus ojos, bajo cuyas alas viene a refugiarse y en cuya era viene a ser sustentada. Pero en segundo lugar, quiero que noten la identidad de Ruth. ¿Lo escucharon? La identidad de Ruth. Al inicio del versículo 2 dice: y Ruth la moabita. Su condición era humilde, pobre, lo cual siempre es una dura prueba para una joven prosélito. Pero Ruth contrastaba con Booz, así como nosotros contrastamos con el Señor Jesucristo. Él es santo y rico, nosotros somos pobres y pecadores, ¿sí? Ahora bien, es bastante interesante cómo el narrador se dirige o se refiere hacia Ruth. La llama la moabita. Parece ser que él quiere poner presente la actitud que produce para los judíos tener una mujer extranjera entre ellos, ¿sí?, que es realmente aborrecible, ¿sí? Pero también parece ser de que él quiere resaltar la maravillosa gracia de Dios
al traer una extranjera a Belén en relación con una mujer judía. Mire, Ruth, la moabita, había sido enemiga de Dios, idólatra, maldita, totalmente apartada de todos los favores de Dios. Pero ahora el escritor quiere poner en evidencia que esta vil pecadora ha sido llevada por la gracia de Dios a Belén, a la tierra del Calvario, para ser salva. Y esta era nuestra condición antigua. Éramos de la familia de Moab, hijos de Satanás, súbditos de su reino. Pero maravillosamente dice Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 18, Hechos 26, 18, dice el amado apóstol Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es una gran dicha convertirse al Señor Jesucristo, porque no solamente somos librados de la paternidad de Satanás, sino que también somos hechos participantes de la cosecha eterna del reino de Dios. En tercer lugar, quiero que noten el ruego sumiso de Ruth. ¿Lo escucharon? El ruego sumiso de Ruth. Mírenlo en el mismo versículo 2 del segundo capítulo de Ruth. ¿Qué dice? Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Igualmente como en el capítulo 1, Ruth se dirige hacia su suegra en una actitud de ruego y de sumisión. En el capítulo 1, Ruth le ruega a Noemí que le permita estar donde ella ha de estar y de ir a donde ella ha de ir. Pero ahora en el capítulo 2, Ruth le ruega a Noemí que le permita ir al campo a espigar. Una de las cosas que en primera instancia salta a nuestra vista es la sujeción de Ruth a Noemí. Ella ha aprendido a estar sujeta a su suegra, que es figura de respeto y de autoridad, ¿sí? Mire, sabe la importancia de rendir cuentas a alguien, por lo que ella no sale sin permiso, sino que solicita la debida autorización. También es importante reconocer la forma, es decir, su actitud para dirigirse a su suegra Noemí. Ella lo hace con respeto, ella lo hace con amabilidad, lo hace con cariño y con sujeción. Y es muy importante recordarles nuevamente acerca de que en esta relación entre nuera y suegra hay una alta estima de amor, ¿sí? Pero donde principalmente quiero que pongan sus ojos o que quiero hacer notar, ¿sí?,
es el ruego sumiso con el cual nosotros los creyentes debemos de pedir las bondades de Dios. Porque aunque es bien cierto de que nuestro Señor Jesucristo ya compró todos nuestros beneficios, los que están incluidos en el pacto de gracia, ¿sí? Miren, nosotros, como muchos lo hacen, ¿sí? Nosotros no debemos de hacer como muchos lo hacen, de pedirlas con arrogancia y en falta de sumisión a la autoridad divina. Porque nuevamente resalto esto. Aunque es bien cierto de que el Señor Jesucristo ya compró todas nuestras bondades a precio de su sangre gloriosa, nosotros nunca, pero nunca seremos dignos de las gracias de Dios. ¿Sí? Y en cuarto lugar, quiero que noten el propósito por el cual Ruth sale al campo a espigar. El propósito por el cual Ruth sale al campo a espigar. Obsérvenlo en la parte final del versículo 2. ¿Qué dice? En pos de aquel a cuyos ojos hallaré ¿qué? Hallaré gracia. ¿Sí? Miren, luego de la respectiva fórmula de amabilidad y cortesía, le comunica su propósito por el cual va a salir al campo. Mire, Ruth es una mujer trabajadora, anegada, y no está dispuesta a perder un solo minuto para ir a trabajar. Aquí nosotros podemos evidenciar de que es una mujer muy diligente y responsable para con su nuera, para con su suegra Noemí, para con ella misma, y es realmente un maravilloso ejemplo, ¿sí? Pero además Ruth ha sido informada, quizás por Noemí, de los derechos de los pobres respecto a la recolección de la cosecha. Es decir, de que ella tiene conocimiento a dónde debe de ir para validar su trabajo, ¿sí? O para validar la cosecha que va a recoger para su sustento, ¿sí? Pues en la legislación establecida por Dios, dada al pueblo de Israel, ¿sí? Existen por lo menos 4 que tienen un alto sentido social. Y estas son: la primera es el año del jubileo, la segunda es el año sabático, la tercera es los diezmos y la cuarta es el espigueo. La última es la que estamos tratando. Y cada una de estas legislaciones de Dios dadas a Israel debían de cumplirse muy detenidamente, ¿sí? Muy detenidamente, para poder disfrutar de la bendición fraternal y de la justicia entre hermanos. De manera especial, estas leyes estaban encaminadas a la protección y a la atención de las necesidades básicas de los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. El fin de esta legislación era favorecerlos a ellos, para evitar que las asimetrías sociales y económicas abrieran brecha insalvable, ¿sí? También era para salvaguardar el patrimonio familiar, la misericordia y la igualdad entre hermanos. Ahora bien, la ley del espigueo fue establecida entonces para instituir
justicia social sobre el pobre, el extranjero, la viuda y el huérfano. Ahora escuchen esto. Esta ley trataba, ¿sí?, del código de la santidad expuesta en Levíticos capítulo 19, versículo 9 y versículo 10. Si ustedes ven el título, dice leyes de santidad y de justicia. Capítulo 19, versículo 9 y 10 dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Sí? Ahora bien, el código que encontramos en Deuteronomio, de la misma manera instituyó la ley del espiqueo, ¿sí? Pero añadió que la cantidad que se debía de dejar era de generosidad, es decir, debía dejarse ¿qué? Abundante, ¿sí? ¿Para quiénes? Para los pobres, para las viudas, para los extranjeros, ¿sí?, para todos los menesterosos o necesitados, ¿sí? Y en Deuteronomio la ley del espiqueo es justificada porque se necesitaba recordar para los judíos que habían sido ¿qué? Esclavos en Egipto, ¿sí? Vayan por favor al capítulo 24 de Deuteronomio, versículo 19 al versículo 22. Deuteronomio 24, verso 19 al verso 22 dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. La piedad con los pobres, ¿sí?, es un llamado a dar un vistazo retrospectivo de a dónde hemos sido redimidos por Cristo. Ahora bien, después de conocer la legislación reinante a favor de los pobres, podemos considerar que Ruth tenía los beneficios de esta ley social, porque ella era ¿qué? Pobre, viuda y extranjera. Hacía parte de los tres grupos sociales para quienes estaba dada esta norma legal. Pero hemos de considerar la gracia de Dios que la acompañaba para este propósito, sin la cual le hubiese sido imposible acceder a ella. Mire, esta mujer estaba dispuesta a salir al campo, pero su actividad es definida y es concreto el ruego que hace a su suegra, ¿sí?
Ella no va a salir al campo en una actitud de vacaciones, de paseo o de descanso o con otro fin. No, ella tiene una perspectiva que definida, concreta. ¿Y cuál es? Hallar que gracia ante los ojos de un varón. ¿Sí? Ruth actúa como una sierva, toma la posición de los pobres y reivindica este derecho que tal vez los judíos habían olvidado en Belén, ¿sí? Pero no solamente manifiesta su importancia de ir a trabajar, sino que también manifiesta que esto es un asunto de fe y expresa que irá en pos de aquel en el cual hallará gracia. A pesar de que es una pobre extranjera, ¿sí?, ella está siendo maravillosamente atraída por la gracia de Dios a la salvación. ¿Sí? Miren, ella confiesa que solo puede ir en pos de aquel el cual puede expresarle gracia. Es decir, que ella no va a ir tras alguien que la rechace o menosprecie. Ella está convencida que existe la gracia. ¿Lo escucharon? Ella está convencida que existe la gracia y que por lo tanto va a haber alguien que va a tener compasión de ella y que le va a permitir espigar en el campo. ¿Sí? Aquí Ruth está hablando de la gracia en términos evangélicos. Pero ¿conoce Ruth la legislación judía? ¿Sabía que era necesaria la gracia para poder tener éxito en su propósito? Ruth está hablando de la gracia de Dios, la cual conlleva a la redención. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ella está siendo atraída por Dios a Belén. Y lo que eso significa es que está siendo maravillosamente guiada por el Señor en todas las cosas. ¿Sabían ustedes de que únicamente es necesaria la gracia sin nuestras propias obras para ser salvos? Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren, solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo es que puede garantizar o asegurar el éxito en nuestra salvación. Pero además de esto, Ruth hace una confesión de la gracia de Dios y ciertamente inspirada por el Espíritu Santo, la cual refleja seguridad del corazón. Es decir, de que esa confesión que hace Ruth de la gracia de Dios sale ¿de a dónde? Desde lo más íntimo o profundo de su corazón. Ella cree fielmente de que el Dios de Israel la ha ¿qué? Salvado, le ha manifestado su gracia y por lo tanto ella es sustentada. ¿Sí? Asimismo dice Pablo en Romanos 10, verso 9 y 10, Romanos 10, verso 9 y verso 10, que dice: porque con la boca, ¿qué pasa? Se confiesa ¿para qué? Porque con la boca confesamos que Jesucristo es ¿qué? Es el Señor, ¿sí? Y que con el corazón
Se cree que Dios le levantó de entre los muertos. Y en base a eso, ¿qué sucede? Seremos ¿qué? Salvos, ¿cierto? Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. La confesión de boca sin la fe del corazón es una enorme ¿qué? Hipocresía, ¿verdad? Pero también la supuesta fe interior, si no tiene una confesión externa de la fe, es una enorme cobardía, que sin duda da motivos para dudar de la genuinidad de la fe. Pero nosotros, al igual que Ruth, ¿sí? Así como ella confesó, tu Dios será ¿qué? Mi Dios, nosotros también debemos de confesar a Cristo como nuestro Señor, pase lo que pase, para así dar evidencias de que Cristo es también nuestro Salvador, ¿sí? Miren, Noemí, su suegra, accede a la humilde y respetuosa petición de su nuera y le permite ir a espigar. Versículo 2, parte final, que dice: y ella le respondió: ve, hija mía. Podemos decir que Ruth salió al campo siendo guiada soberanamente por el Señor, y cuando ella llegó al campo de Booz, ¿sí? Cuando ella llegó al pariente de Elimelech, esposo de Noemí, ella se encontró con la gracia y la misericordia de Dios frente a ella, ¿sí? Primero, la gracia del Señor se manifiesta recibiendo el aval de Noemí al permitirla ir al campo a espigar. Luego es guiada soberanamente, ¿por quién? Por el Señor, ¿verdad? Al campo de Booz. Luego es recibida por los demás criados y por el administrador de la finca. Asimismo, la gracia de Dios recibe el aval del Espíritu Santo, el cual nos lleva a los pies de Cristo mediante la administración de las Sagradas Escrituras. Y en segundo lugar, al ser vista por Booz, ella es recibida y aceptada como una persona muy, pero muy especial. Tanto así de que ella se sorprende, ¿sí? Porque noten lo que dice en el versículo 10. Ella entonces bajó su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Tal pregunta es muy importante. Ruth reconoce que no hay mérito alguno en ella como para merecer, ¿sí?, tanto favor, tanta generosidad de parte de Booz. Además, ella expresa su indignidad, su incapacidad, su miseria como para ser bien aceptada. Ella se inclinó en tierra, se humilló completamente ante los pies de Booz, ¿sí? Pero la actitud de Booz es la más interesante en este relato. Mire, es tan maravillosa su actitud para con esta mujer pobre, viuda, extranjera, ¿sí?, de que realmente Ruth estaba ¿qué? Sorprendida. Porque precisamente una de las características de la gracia de Dios
para con nosotros los miserables pecadores es que es absolutamente impagable, absolutamente inmerecida, absolutamente gratuita. Ruth percibe la irresistible gracia de Dios a su favor. No hay razón humana para esta bendición. Solamente la misericordia soberana de Dios es la que nos hace participantes de este regalo maravilloso. Desde el punto de vista de Ruth, ¿sí?, ella no encuentra razón alguna. Pero desde el punto de vista de Dios, es una mirada cariñosa, ¿sí?, y compasiva, de una decisión de bendición eterna para sus amados. Dios nos ha amado a nosotros sin merecerlo. Nos alcanzó siendo pecadores y nos miró siendo despreciables. Mire, el interrogante de Ruth debería de ser la realidad de todo verdadero hijo de Dios, que es alcanzado por la mirada graciosa y tierna, tiernísima de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué a mí? No soy digno, no lo merezco, ¿sí? Actitud contraria para muchas personas que se consideran dignas de la gracia de Dios. Pero Ruth expresa su indignación y su asombro ante tanta generosidad, que le pregunta a su benefactor en el versículo 10: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué te has dignado a mirarme? Tu mirada de gracia me sorprende, no por ti, sino por mi pecado, de lo cual no soy merecedora. Actitud extraordinaria que describe la bendición de la soberanía de Dios con respecto a la salvación de todos los creyentes. Y brevemente, en quinto lugar, quiero que noten la seguridad de la gracia, ¿sí? La seguridad de la gracia. Miren, luego del asombro admirable, pero irresistible de la gracia inmerecida a su favor, Ruth manifiesta tener fe, tener seguridad de que la gracia de Dios la ha alcanzado, ¿sí? Porque noten lo que dice en el versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ruth reconoce su posición, pero ella también reconoce que ha hallado ¿qué? Gracia ante los ojos de Dios. Y eso habla de ¿qué? De seguridad de la salvación, ¿sí? Miren, amados hermanos, una de las actitudes de los amos con respecto a los esclavos y a los sirvientes o criados, ¿sí?, es que ellos no eran dignos de ser mirados por ellos. ¿Lo escucharon? No eran dignos de ser mirados por ellos. No obstante, Ruth manifiesta una y otra vez cómo la gracia de Dios, ¿sí?, ha sido tan evidente en ella que ha sido mirada por su amo. En este caso, por Booz, y en nuestro caso, por los ojos tiernos,
redentores de nuestro bendito Señor Jesucristo, asegurándonos así nuestra salvación. Porque como dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estimados amigos, cuando la gracia de Dios miró a Ruth, cuando esta mujer llegó a los campos de Booz, miren, la mirada bendita, agraciada de Booz, miren, a esta pobre mujer viuda y extranjera, hizo que cambiara su perspectiva de vida y de amor. ¿Sí? Miren, lo único que nos hace a nosotros diferentes de nuestra condición anterior de la actual es la bendita mirada de la gracia de Dios. Mire, sus ojos consoladores son los que nos dan identidad, dignidad, aceptación, ¿sí? Pero también nos muestra nuestra condición. Mire, cuando Booz miró a Ruth, no solamente se mostró quién era el Señor, sino que también quiénes somos qué, nosotros. En otras palabras, solo a través de la mirada de la gracia de Dios es que usted y yo aprendemos acerca de la bondad de nuestro Señor y quiénes somos nosotros sin su bondad. Sin su bondad. ¿Sí? Por eso solo cuando somos mirados por el Señor Jesucristo, recibimos la bendición de su hermosa mirada para ser cercanos a su amor y para entender a dónde estábamos sin su mirada. Mire, sus ojos producen un doble reconocimiento en sus hijos. ¿Quién es el Señor Jesucristo y quiénes somos nosotros sin Él? Por eso hoy ruego por ti, que el Señor Jesucristo, con su mirada de gracia, cambie tu vida. Así como su mirada profunda cambió la vida del apóstol Pedro después que le llegó. Así que, mis queridos hermanos, ruego al Señor. Así que, mis queridos amigos, suplico al Señor que la mirada de la gracia de Dios hoy nos cubra con su redención. Amén. Oh bendito Dios, gracias te doy por el mensaje de hoy. Pero te ruego, te imploro, bendito Dios, que a través de esta predicación, la cual me has usado como tu vaso débil, sea una mirada de gracia para todos los que escucharon este mensaje. Sin duda, aquí hay algunos que aún son de la familia de Moab. Pero, oh bendito Dios, así como tuviste misericordia con Ruth, te ruego, Padre amado, que la traigas a la tierra de Belén, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, para que cambie de identidad. Y hoy mismo, amado Dios, ella o él sea miembro de la casa celestial, sea miembro de tu familia, oh bendito Padre celestial, porque te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.